¿Listos? Bueno, vamos a comenzar. Vaya conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice aquí Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo hablando de que nuestras armas, nuestro proceder no tiene nada que ver con armas humanas, armas carnales, son armas espirituales en el cual nosotros luchamos, fíjense bien, luchamos específicamente en el área de las filosofías, de los pensamientos, de las ideas. Cuando la gente tiene conocimientos, conceptos, entonces, y son contrarios a la palabra del Señor, entonces, dice versículo 9, entonces la iglesia, cada uno de nosotros, estamos para destruir esos argumentos y toda altivez que se levanta en contra de Dios. Hablando de esa inteligencia humana que se opone a los conceptos de Dios, a la fe de Dios, ¿verdad? Argumentando a través de su ciencia, de la sabiduría. Y entonces nosotros, la iglesia, estamos, dice, para derribar esos argumentos y llevar cautivo todo pensamiento. La idea del Evangelio, cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, es derribar esos argumentos, esas ideas que obviamente el mundo, cuando no conoce a Dios, ese concepto que tiene de Dios es equivocado. Y cuando tienen esos argumentos equivocados, ese concepto de Dios, ideas de Dios, o inclusive gente que dice conocer a Dios, pero nunca vive en la iglesia, son personas que nunca leen la Biblia. Entonces, el creer en un Dios que no habla la Biblia, entonces eso hace que la gente esté perdida y obviamente no va a obtener salvación. Entonces, el Evangelio lo que trata de hacer es poder derribar esas ideas, esos conceptos que están equivocados y que son fortalezas en la vida de la gente. Están atrapados la gente con esas ideas, y la manera en que nosotros podemos destruir esos argumentos es estableciendo la verdad, destruyendo la mentira a través de la verdad. Una vez dijo Luther King en una ocasión: la ciencia trata principalmente con hechos, la religión trata principalmente con valores. Fíjense que desde este pensamiento, cómo vemos que son argumentos que parecen correctos, ¿verdad? Pero yo te pregunto esta mañana: ¿será cierto que la religión principalmente habla de valores? ¿Será eso cierto? Bueno, esto contestaremos al final de esta enseñanza. Usted tendrá una respuesta si en verdad la religión solamente trata con valores. Fíjese, en un principio la ciencia y los valores tenían la misma importancia, estaban al mismo nivel. Por ejemplo, en las universidades, en siglos anteriores, se estudiaba teología, se estudiaba todo con respecto a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que una manera de entender al hombre o estudiar la antropología era conociendo a Dios. No se puede entender al hombre, no podemos tener un concepto correcto de quiénes somos nosotros si no conocemos a Dios. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, la enseñanza de Dios, la enseñanza de la teología fue desterrada de las escuelas, y entonces se dejó de estudiar a Dios. Y dice la autora
Dice una autora, Nancy Pearcey, en su libro Salvando a Leonardo, argumenta, dice que los hechos y los valores siempre estuvieron viviendo en un mismo piso, pero el día de hoy, dice, han sido colocados en pisos diferentes. Dice ella, en el primer piso están los hechos, están los hechos y las realidades, dice, que son el fundamento de todas las cosas. Ellos dicen, esto es la ciencia, esto es lo fundamental, esto es lo que podemos decir que es el sostén del ser humano. En segundo piso están otras cosas que sí son importantes, pero no de igual trascendencia. Ahí se colocan los valores, la religión y las preferencias personales. Dice, los hechos son asuntos objetivos y universales. Son cosas que deben ser aceptadas por todos, como la ley de la gravedad. Eso tiene que ser creído sin discusión alguna. Pero los valores son subjetivos, son relativos, son asuntos privados que no deben de imponerse a los demás. Por ejemplo, el principio de cómo un avión se puede sostener por los aires, dice, esto es ciencia, estos son hechos, estos son fundamentos. Pero el hecho de querer ser una persona honesta, sincera y tener principios, ese es un asunto entre tú y tu conciencia y en el Dios que tú dices creer. Pero no es algo necesariamente que tengas que imponer a los demás. Entonces, eso pertenece al segundo piso. El primer piso, entonces, habla de hechos. Por eso se dice que la ciencia habla de hechos y la religión habla de valores. Entonces, argumentan ellos, la religión es fabricada por los hombres para satisfacer sus necesidades y crear valores según su conveniencia. La ciencia trata con la verdad. La religión solamente es algo de preferencias, de gustos. Si tú quieres creer en Dios, está bien, pero la ciencia, eso es algo que necesitas creer y necesitas sostenerlo en tu vida. Los valores, si los quieres practicar, es asunto tuyo. Es algo de tu conciencia. Inclusive no es algo que necesitas practicar. Tu vida debe estar basada en los hechos, en la ciencia. En resumen de esto que estoy diciendo, creer en la ciencia es de sabios. Creer en Dios es algo opcional. Si tú quieres, no es necesario creer en Dios. Por eso, con este tipo de pensamientos y con este tipo de argumentos son los que la gente viene cargando. Y es por eso tan importante lo que nosotros enseñamos. Porque estos argumentos que se han levantado poco a poco han ido infiltrándose en la iglesia. Vean cómo estos pensamientos llegan a atacar a Dios, llegan a atacar la verdad y a la religión de Dios. Alguien dijo que hacer misiones, fíjense bien, alguien dijo que hacer misiones es practicar genocidio cultural. Dicen estas personas, los misioneros son los culpables de borrar culturas enteras por compartir el evangelio de Jesucristo. Dicen ellos, en lugar de respetar sus culturas y sus creencias de los pueblos, les imponen la Biblia. Dice, eso es genocidio cultural. Pero cambiar sus costumbres de cultivos tradicionales por tecnologías modernas, llevar los avances tecnológicos y los avances de la ciencia, eso no es genocidio cultural. La ciencia debe imponerse
sobre las costumbres. Pero eso de enseñar la Biblia, eso es autoritarismo. Eso no debe de hacerse. Por ejemplo, la Biblia, no deben llegar los misioneros y establecer cómo debe ser un matrimonio cristiano. No podemos ir a los pueblos y borrar sus costumbres, y no podemos decirles cómo el esposo debe de amar a su mujer y cómo la mujer debe respetar a su marido, y cuáles son las funciones del hombre, y cuáles son las funciones de la mujer, y cuáles son las funciones de los hijos de acuerdo al concepto de Dios. No les enseñemos eso. Respetemos sus culturas, respetemos sus pensamientos. Si cuando vamos a esos pueblos quieren creer en dioses, en el Dios de la luna, el Dios del cerro, el Dios de las estrellas, respetemos sus creencias. Pero cambiarla por tecnología, modernizar sus pensamientos, llevar la ciencia a ellos, aunque eso cambie su cultura, ese no es genocidio cultural. ¿Me explico? Por eso dicen que está prohibido decir que hay una religión verdadera, porque eso implica que las demás religiones están equivocadas. Dicen, eso es autoritarismo. Se habla de ser tolerantes con todas las religiones, excepto con aquella que dicen que es la religión verdadera. Eso, dicen ellos, no se puede tolerar. O sea, los que hablan de tolerancia no pueden tolerar a alguien que diga tener la verdad. Mientras buscas la verdad, está bien. Hasta te aplauden. Oh, todo el mundo anda en busca de la verdad. Pero cuando dices que ya la encontraste, entonces eso no lo pueden aceptar. Entonces nuestra generación ha comprado la idea de que la verdad científica es absoluta, pero la verdad religiosa es relativa. Puede ser cierta para ti, pero no para mí. Pero lo triste de eso que estoy hablando esta mañana es que este tipo de filosofías han entrado a la iglesia, y muy en particular para aquellos que se dicen conocedores de la verdad, conocedores de Dios, aquellas personas que dicen estudiar la Biblia. Por ejemplo, este es un caso real que sucede en las iglesias de hoy en día. Se les pregunta a los cristianos que comúnmente van a las iglesias y les dicen, ¿qué piensas de la homosexualidad? Y la mayoría contesta, ese es un asunto de cada quien. Debemos de respetar sus ideas. Fíjense bien lo que a veces los cristianos contestan. En realidad este tipo de contestación nos ponemos en una situación neutral. ¿Y por qué en una situación neutral? Porque no somos capaces de definir lo que nosotros creemos. Explico. Estas preguntas o es un rotundo sí o es un rotundo no. O es correcto ante los ojos de Dios o está mal. Pero no podemos coquetear con el mundo o no meternos en problemas como explicamos el domingo pasado, que muchas veces, si la iglesia no sufre persecución, si nosotros en realidad vivimos una vida placentera, mucho tiene que ver porque no somos personas que compartimos un evangelio correcto, porque no estamos evangelizando. Pero cuando empezamos a enseñar de Dios, cuando empezamos a enseñar la verdad y derribamos los argumentos mentirosos de este mundo, entonces te darás cuenta que tendrás oposición sobre tu vida. Entonces, el verdadero cristiano, lo que estoy diciendo es que tenemos que definirnos y tenemos que ser claros a la hora de juzgar alguna acción, o está bien o está mal. Y obviamente cuando argumentamos a favor de la Biblia, hay que tener claro que eso puede tener
consecuencias en nuestras vidas, pero ahí es en donde tú te defines en dónde estás. ¿Qué es lo que has abrazado? Entonces, claro que importa lo que crean los demás y lo que hagan los demás. ¿Tú crees que lo que hagan las personas o lo que crean las personas no afectan las vidas de las demás personas? Yo te puedo decir, sí afecta. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios no son sugerencias, no son ideas si la gente quiere creerlas. En realidad los mandamientos son de carácter obligatorio para toda la humanidad. Que el mundo no los tome en cuenta, que el mundo quiera tener ideas contrarias a las de Dios, en realidad ese es su problema. Pero los mandamientos de Dios no son sugerencia. Entonces no se trata de decir, tú tienes la verdad y yo tengo la mía, entonces pues respetémonos. Eso no es el Evangelio. Porque si en realidad, como muchos cristianos piensan que debemos de respetar la idea de los demás, entonces no hay necesidad de compartir, no hay necesidad de rechazar la mentira para establecer la verdad, si vamos a respetar las ideas de cada quien. Entonces, la fe, de acuerdo a las Escrituras, no es un asunto de preferencia personal. Si tú crees que cada quien pueda creer lo que quiera, desde el punto de vista es un rotundo no. Si tú eres de las personas que dices, bueno, es que cada quien puede creer lo que quiera, déjame decirte que Dios no piensa así. Y tú, si te dices cristiano, deberías creer como piensa Dios. Para Dios es muy importante lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque eso, a final de cuentas, determinará su salvación o su perdición. Entonces, el cristiano y el materialista sostienen creencias distintas acerca del universo. Obviamente, los dos no pueden estar en lo correcto. Uno de ellos tiene que estar equivocado, porque ambas ideas son excluyentes. Entonces, aclaro, es verdad, como comenzamos al principio, es verdad que la religión habla de valores. Sí es cierto. Pero la religión cristiana está basada en hechos y practica hechos. Esa es una gran diferencia. No solamente es un asunto de valores, de creencias, no solamente es un asunto moral, sino el Evangelio predica hechos. Predica hechos. Predicamos a un Cristo histórico. La Biblia habla que un día nació Jesucristo en este mundo, enviado por el Padre. Predicamos a Cristo crucificado, que realmente murió en una cruz, que al tercer día de muerto resucitó, se levantó de la tumba y ascendió a los cielos, que vendrá por segunda vez como juez de los incrédulos y como salvador de su pueblo. El Evangelio predica hechos, realidades, no sugerencias. Por eso lo que hemos compartido los miércoles, ese fue un tema específico que estuvimos enseñando. El Evangelio habla de hechos. Habla de hechos. Ese es el fundamento del Evangelio. Por ejemplo, en la mente de los apóstoles, ellos predicaban hechos cruciales, eventos que confirman o niegan toda una teología. En sus mentes los hechos históricos y las verdades espirituales deben de coincidir. Los hechos y la fe deben de concordar, porque la verdad es una unidad. Dios no tiene tres verdades. Dios no tiene tres verdades diferentes. La verdad es una
y es la que enseñó Cristo, y es la que instruyó Cristo que se predicara, y es la que nosotros esta mañana estamos practicando. ¿Están ahí? Entonces, en la práctica, los defensores de la tolerancia son los más intolerantes. Por ejemplo, ellos dicen que está bien que tú tengas tus convicciones morales y teológicas en una esfera privada. Pero si tus convicciones cristianas las llevas a una esfera pública, dice, entonces eso no debe ser tolerado. Por ejemplo, hay quienes, hoy en día se enseña que debe ser tolerado que dos hombres en la calle se besen. Pero es incorrecto que tú quieras cambiar sus ideas acerca de Dios. Fíjense cómo a veces los pensamientos hoy en día están influyendo en el cristianismo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se encontró con relativistas en sus días. En Mateo capítulo 21, versículo 23, si quieren ir conmigo, Mateo 21, 23. Dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les pregunta, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Me encantan a mí las preguntas cerradas, porque tenemos que definirnos. Hoy en día estamos viviendo en tiempos en donde el cristianismo se tiene que definir. O en verdad abrazamos las verdades de Dios o abrazamos los conceptos del mundo. Pero no podemos estar a medias. No podemos fingir ser cristianos. No podemos fingir abrazar la verdad cuando en los hechos en realidad abrazamos al mundo. Por eso Jesús les hace esta pregunta cerrada. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos, mentirosos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces la pregunta era simple, o es del cielo o es de los hombres. Los relativistas solo se inclinan a las cosas que les conviene. ¿Por qué? Porque no son personas de convicciones. No les gusta tratar con la verdad. Cuando algo no les conviene, entonces prefieren callar como ellos. ¿Quiénes son realmente los que practican el relativismo? Pues aquellos que no quieren estar sujetos a nada. Quieren hacer lo que les plazca. Dicen, yo quiero creer lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Decía Blaise Pascal, un famoso científico, los que tal vez algunos puedan reconocerlo, y decía él, el hombre prefiere creer lo que prefiere que sea verdad. Lo que le conviene, pues. Porque el hombre está dispuesto a renunciar a cosas firmes, reales, históricas, para abrazar lo que les conviene, lo que les permita hacer lo que ellos quieren.
Por eso digo esta mañana, escúchame bien, hermano, lo correcto es que el hombre siempre prefiera lo que es la verdad, no lo que él quiera que sea verdad. A final de cuentas, esa debe ser nuestra postura. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos pensamientos, trasfondos diferentes, pero lo que importa aquí, mis hermanos, lo que importa aquí no es lo que yo crea, no son mis pensamientos, no es lo que yo quisiera que fuera la vida, no es lo que yo quisiera que fuera la verdad, porque si en realidad amamos a Dios, entonces lo que importa es la verdad de Dios. Y si eso va en contra de mis pensamientos, de lo que siempre yo creí, de lo que a mí me enseñaron, y si tengo que echarlo a la basura por sostener la verdad de Dios, entonces estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que más importa no es lo que yo quiero que sea la verdad, sino en verdad abrazar lo que es verdad. Eso es lo que importa. Por ejemplo, a veces, una de las equivocaciones que a veces se cometen, se toma la honestidad como las mayores de las virtudes. Dicen, cree lo que quieras, solamente sé honesto. Sé honesto contigo mismo, como si la honestidad fuera el permiso para creer lo que tú quieras, y no es así. Entonces, no importa si estás abrazando una tontería, lo importante es que seas sincero. No, este es un grave error. La sinceridad no es el permiso para creer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú, siendo sincero, puedes tener una creencia sinceramente convencido de lo que quieres, pero estar equivocado. Entonces, con todo esto que he estado diciendo, quiero hacer un preámbulo, algunas cosas con respecto al Evangelio. En primer lugar, es el Evangelio que nos dice cómo debes creer, no lo que tú quieres creer. No se trata de tu verdad, se trata de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la fuente de toda verdad, el origen de toda verdad está en Dios. Escúchame bien, Dios no tiene verdad, Dios no está lleno de verdad, Dios es la verdad. Si alguien cree, con esto que estoy diciendo, si alguien cree que va al cielo porque recibió a Cristo en su corazón, pero sigue viviendo como el mismo diablo, entonces dicen los argumentos de la tolerancia, entonces debemos de respetarlo. Si eso cree, entonces hay que respetarlo. Pero el contenido del Evangelio obviamente no consiente eso. Porque el Evangelio, una vez más, proclama hechos y realidades, no meramente valores. El contenido del Evangelio no es algo relativo, proclama absolutos. Por eso la Biblia nos advierte de las falsas enseñanzas. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Habla aquí Pedro, de una enseñanza sutil. Dice que introducirán encubiertamente, no es algo que podamos ver a simple vista. No es algo que entonces la gente lo pueda notar. ¿Y saben cuál es el principal problema por el cual la gente no puede notar las herejías que sutilmente los falsos maestros meten en las iglesias?
Porque cuando la gente no lee la Biblia, cuando la gente no estudia la Biblia, es cuando sucede este problema. Luego dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vean, los demonios también tienen su doctrina y su enseñanza, y les encanta engañar a los cristianos, les encanta engañar a iglesias enteras, porque introducen sus doctrinas, pero doctrinas de las mismas tinieblas. Es por eso, mis hermanos, que no podemos dejar que la gente crea lo que ellos quieren, porque entonces van a su propia destrucción. Es como el que quiere suicidarse. Porque muchas veces hemos visto, inclusive en la tele, en videos, de gente que está a punto de arrojarse en un puente y siempre tal vez hay alguien que lo quiere rescatar. ¿Y por qué alguien lo quiere rescatar? ¿Por qué no decimos, bueno, deja que se tire? Si esa es su decisión, pues que lo haga. Tiene libre albedrío. Respetemos las ideas. Pero yo estoy seguro que cuando alguien lo agarra, lo abraza, evita que se arroja de un puente, es porque sabemos que está yendo por la puerta falsa. Eso no va a remediar su problema. Por eso, de la misma manera, cuando nosotros predicamos el Evangelio y sabemos que alguien tiene una idea errónea de Dios, un concepto equivocado de Dios, entonces no podemos decir, bueno, hay que respetarlo. Hay que ser tolerantes con las personas. Si la gente quiere creer así de Dios, bueno, esa es su bronca. No. Porque como este joven que se está queriendo arrojar del puente y que sabemos que es la puerta falsa, de la misma manera nosotros entendemos que cuando la gente tiene ideas equivocadas de Dios, sabemos que se va a perder. Y no podemos dejarla. Somos responsables ante Dios de predicarles el verdadero evangelio. El evangelio no solamente debe ser escuchado, sino también debe ser recibido. El contenido del evangelio no solamente nos puede beneficiar cuando nos apropiamos del mensaje por medio del arrepentimiento y de la fe. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo para salvación de nuestras almas. Sin estos dos elementos no puede haber salvación. Entonces, el punto de lo que estoy diciendo es que la persona no puede creer lo que ellos quieran para salvarse. Para Dios no ha dejado opciones. Lo que la gente guste creer para poderse salvar. Hay un solo camino, hay una sola manera para que la gente se pueda salvar. En segundo lugar, el llamado para el arrepentimiento es para todos los hombres. Dice Hechos capítulo 17 versículo 30 y 31. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice este pasaje, el arrepentimiento es para todos. No importa dónde viva, no importa si ha sido moralista, si ha sido un criminal, no importa si tiene ideologías diferentes, cultura, nación, si es pobre, si es rico. El arrepentimiento, dice aquí, es un asunto de todos. El llamado al arrepentimiento es para todos. ¿Y por qué el llamado del arrepentimiento es para todos? Porque de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Romanos capítulo 1, de acuerdo a lo que enseña Pablo, todos somos pecadores.
Y el evangelio está diseñado, como dijimos el domingo pasado, solamente está hecho a la medida del pecador. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pecador para salvarse? Solamente creer. Porque cualquiera que va a los pies de Jesús, ninguno será rechazado. Solamente ¿qué? Tiene que creer. Pero dice Romanos capítulo 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y en tercer lugar, el arrepentimiento implica un cambio de pensar con respecto a nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Esto implica un cambio de actitud hacia las cosas de Dios, una visión distinta acerca del pecado. Escúchame bien, Dios no viene a perdonar errores. Dios no viene a perdonar equivocaciones. Si tú eres una persona que crees que solamente estás cometiendo errores, que solamente son equivocaciones, o que haces las cosas por ignorancia y que por eso a veces te ha ido mal en la vida, no, mis hermanos. Porque para Dios, la persona lo único que necesita es reconocer que ha pecado. Y eso quiere decir que la gente está consciente de sus pecados. No son errores, no son equivocaciones, hay que llamarle como lo que son pecados. Hemos transgredido la ley de Dios, hemos transgredido sus mandamientos y por lo tanto merecemos el juicio de Dios. La ira de Dios descansa sobre nuestras vidas si no nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Están ahí? Entonces ahora tengo que enfrentar mi idea de salvación, mi idea de religión, mi idea de lo que creía que me convenía. Y decir entonces que eso está mal y hacer un cambio de mente. Y si tengo que hacer un cambio de mente y de ideas y de creencias, concluimos que Dios no acepta cualquier creencia como buena y válida, o aceptamos los términos de Dios o simplemente no hay salvación. Entonces, a causa de la tolerancia que practica la iglesia, escúcheme bien, a causa de esa tolerancia que practica la iglesia, porque no nos definimos, porque nos da miedo enfrentar el error, nos da miedo enfrentar el pecado, no nos queremos enfrentar con las ideas, nos hacemos cristianos muy respetuosos, pero eso es un engaño, eso es una mentira. Tenemos que confrontar la mentira, tenemos que confrontar al pecador, porque de otra manera no se van a salvar. Pero a causa de esa tolerancia que está viviendo hoy en día la iglesia, estamos en realidad ayudando al diablo a mandar más gente al infierno. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nadie que viva una vida de doble moral debe esperar que va a ir al cielo. Nadie que sea un conocedor de la Biblia y viva engañando a su esposa piense que encontrará salvación. No debemos permitir que la gente muera siendo amadores del mundo y que con actos religiosos crea que será mandado al cielo. Tenemos que ser muy claros con la gente. No se trata solamente de ser fieles a la iglesia. No se trata solamente de ser personas que leemos la Biblia. Tenemos que enseñar que debe de haber un cambio en su vida y en su corazón. Y si no vemos en la gente, aquella persona que dice que aceptó a Cristo en su corazón, pero sigue viviendo como el mundo, y pasa el tiempo y sigue viviendo como el mundo, por favor, mi hermano, no lo engañes. No le digas que es salvo. No le digas que va al cielo cuando tú sabes, de acuerdo a los argumentos de la Biblia, que no ha sido transformada su vida. La iglesia, por muchos años nos hemos acobardado porque no hemos querido tomar nuestro papel de ser la iglesia columna y baluarte de la verdad. ¿Y por qué baluarte de la verdad? Porque confrontamos las mentiras, las filosofías, las doctrinas de demonios que la gente ha abrazado y que muchas iglesias siguen abrazando por conveniencia.
por una supuesta tolerancia, que debemos de respetarnos. Y dice Dios, no, la gente tiene que saber, la gente tiene que ser confrontado. Y aunque de momento la gente no te aplaude y no le guste y hasta sea ofendido por lo que le estamos predicando, tal vez el día de mañana que seas salvo, entonces entenderá lo que tú hiciste y posiblemente, aunque no lo buscamos, te va a agradecer haberle compartido el Evangelio. Por eso tenemos una tarea muy importante. Me he pasado más de un mes hablando sobre el Evangelio. Los miércoles hemos estado hablando del Evangelio. Y tenemos que despertar. Tenemos que entender que no nos podemos dar el lujo de callar, de seguir callando. Tenemos que orar y buscar siempre la oportunidad de estar compartiendo el Evangelio. Y yo sé que nos vamos a topar con ideas, con filosofías en donde seremos agredidos, seremos rechazados, tal vez sufriremos por el Evangelio, pero eso es lo que Jesucristo nos enseñó. Pero el cristiano no está dispuesto a pagar ese precio. ¿Y qué ha preferido la iglesia? Callar, ser cómplices de esa filosofía de las tinieblas, de ese pensamiento, de esa doctrina de demonios en donde nos volvemos tolerantes, paz y amor, porque ese es el cristianismo. Hay que respetar las ideas de cada quien, ¿verdad? Si un hombre se quiere casar con otro hombre, pues esa es su vida, respetémoslos, viva el amor. A cabo, Dios ama a todo el mundo, no importa, mientras sean sinceros, mientras sean francos, eso es lo que importa. Para Dios no es así. Y muchos tal vez se van a despertar en el infierno diciendo, tenía un cristiano al lado de mí, o trabajaba conmigo, porque nunca me habló del Evangelio. Porque nunca me compartió del Evangelio. Tenemos que atrevernos, tenemos que levantarnos. Esta iglesia no tiene por qué crecer solamente porque queremos ser más. No, entiendan la idea del Evangelio. Queremos que esta iglesia crezca, claro que sí, porque queremos ver gente que en verdad está siendo salvada, que está siendo rescatada. Porque una vez que la gente cuando muera, ya no podemos hacer nada. Por más que oremos, por más que intercedamos, por más novenarias que le estamos haciendo a la persona, si en vida no se arrepintió, no hay nada que podamos hacer. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que esta mañana piense en tanta gente que está a nuestro alrededor. Yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy diciendo. Quisiera decir lo contrario a la verdad. Yo quisiera decirles, ¿saben qué? No les hablen a sus familias del Evangelio, no se metan en problemas. Busquen la unidad de la familia, y si eso implica no hablar de la verdad, mejor. Hay que estar unidos, hay que estar felices. Quisiera decirles eso, para que no tengan problemas. Pero ¿saben qué? Yo les tengo que decir que sí les hablan a sus amigos, a sus familias, porque yo sé que eso va a traer problemas a nuestras vidas. Tal vez muchos de ustedes van a perder a sus mejores amigos porque les empiezan a compartir. Ellos están felices mientras tú convivas con ellos, inclusive estés tomando con ellos, te vayas a un bar. Pero cuando tú les empieces a hablar de Dios, seguramente te van a dejar de hablar. Tus mejores amigos. Tal vez un hermano, una hermana, tu mamá, te va a desheredar.
No, 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 a mí no me vengas con eso. A mí déjame con religión. ¿Sabes qué? Nos vamos a topar con todo eso. ¿Quieres seguir teniendo armonía? No hables del Evangelio. Calla. Que haya unidad. ¿Se acuerdan? Con esto termino. ¿Se acuerdan del rico que comía espléndidamente y estaba ahí Lázaro a las puertas deseando comer algunas migajas de lo que comía este rico? ¿Y qué pasó con este hombre rico de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo? Una vez que estaba en tormento, ni siquiera se humilló estando ahí en tormento, porque le decía a Abraham: mándame a Lázaro para que moje sus dedos y pueda refrescar mi lengua. O sea, todavía lo quería usar como siervo. No, le dijo Abraham: no. Hay un abismo que los que están de este lado no pueden pasar y los que están allá no pueden pasar de este lado. ¿Y saben qué es lo que hizo este hombre rico? Después de encontrarse en el tormento en que se encontraba: Señor, manda a tus profetas a mis familias para que ellos no estén aquí. ¿Y qué le dijo a él? Si no creyeron a los profetas, si no creyeron a los apóstoles, no van a creer. Por eso es muy importante que entendamos esto. Ahora, obviamente tenemos que ser sabios, sutiles, orar, pero no podemos callar. Y si eso va a implicar que de repente nos dejen de hablar, pero nuestro trabajo lo tenemos que hacer. Porque tú no sabes cómo Dios puede usarte para salvar la vida de tu familia, de tu papá, de tu mamá. Padre, esta mañana, Señor, quiero darte gracias. Yo reconozco, Padre, que nos ha faltado valentía. Obviamente, Señor, no nos gustan los problemas. No nos gusta violentar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, la gente que nos rodea, Señor. Quisiéramos, Señor, que siempre nos vean bien, Señor. Pero yo entiendo, Señor, que si compartimos el Evangelio, Señor, esto no puede ser así, Señor. Tarde que temprano, Señor, nos vamos a topar, Señor, en donde la gente nos va a rechazar. Seremos odiados, seremos repudiados, Señor, por lo que estamos enseñando. Pero no podemos callar, Señor. Yo sé, Padre, que a veces esta situación nos va a doler, Señor. Pero enséñanos, Señor, a esta iglesia el compromiso que tenemos, Señor. Enséñanos, Padre, que si muchos no hemos vivido, Señor, que si muchos no hemos vivido la persecución, Padre, el ser señalados es porque nunca hemos hablado de tu palabra, Señor. Y obviamente, Señor, una iglesia que vive así es una iglesia que no está bien. Es una iglesia que no estamos agradándote, Señor. ¿Y de qué sirve lamentarnos, Señor, cuando esos seres queridos ya no estén, se mueran, Señor? Y ahora sí, Señor, no hay nada que podamos hacer, Padre, solo porque no nos atrevimos a compartir de tu palabra, Señor. Y yo sé, Señor, que no estamos solos. Tú respaldarás nuestras vidas, nos vas a dar sabiduría, Señor, nos vas a dar las palabras precisas para poder compartir, Señor, tu palabra.
Padre, que esta iglesia entienda, Señor, que somos esa iglesia, Señor, que estamos para derribar los argumentos, para derribar las filosofías, las doctrinas de demonios, Señor, que se han levantado en este mundo y que ha cegado el entendimiento para que no crean, Señor, para que no te vean, Señor, y no acudan a la salvación que tú ofreces. Nuestras armas, Señor, no son carnales. No es a través de la violencia, no es a través de la fuerza, Señor, sino es a través, Señor, de la oración, de podernos postrar, Señor, de poder buscar tu rostro, tu presencia, Señor, para compartir luego, Señor, tu palabra, que tiene poder para salvación, Señor. Que podamos portar esa espada de doble filo, Señor, que es tu palabra. Esa palabra que pueda penetrar a lo más profundo del corazón de la gente, Señor, para que saques a la luz, Señor, toda mentira, Señor, toda opresión, y que sean libres, Señor, a través de tu verdad, Señor. Que sean libres, Señor, de toda filosofía y de toda mentira, Señor, en el cual está envuelto este mundo, Señor. Levanta a tus valientes, Señor. Levanta a esta iglesia, Señor. Que podamos ver, Señor, gente que viene a este lugar, Señor, porque estamos haciendo nuestro trabajo, porque estamos compartiendo, Señor. Y seguramente, Señor, veremos, Señor, el costo, el precio de compartir el Evangelio, Señor. Pero sabremos, Señor, que vamos por buen camino, Señor. A ti la gloria, Señor.